de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A mí me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor, porque hay cada juez que, a lo mejor algunos me droganan incluso, y me hacen pagar y pierdo todo, me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada, y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Ay, qué fuerte. Cristina presa. Cristina fue sentenciada por una justicia totalmente falta de imparcialidad, condición sine qua non para obtener un veredicto justo. Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver. ¿Puedo decir algo? No, señora. Bueno, le acabo de decir que ahora hablo yo. Después perdón. debate. Y Bien. respete las decisiones de la producción. ¿Cómo no? La misma justicia que, por ejemplo, nunca llamó a indagatoria a Mauricio Macri por la causa Correos, en la que el Estado fue defraudado por 700 millones de dólares. Macri acumula solo desde el año 2007 214 causas judiciales, sin contar las anteriores, obviamente, y nunca en las 200 causas que tiene Macri fue llamado a indagatoria. Les voy a enumerar algunas. Estafas, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, amenazas, abandono de personas, contrabando de autopartes, pago de soborno, pago de coima, defraudación de empresas públicas, entre otras, sin contar espionajes hasta su propia familia. Grupo Clarín, un grupo de presuntos periodistas que se ha pasado 10 años llamando chorra y corrupta a Cristina, a pesar de no existir ni media prueba en su contra, hoy estos presuntos periodistas de Clarín salen a defender a Javier Milei por una estafa de la que no hace falta probar absolutamente nada, porque la han cometido públicamente ante los ojos de todo el mundo. Acá hay algunos que creen que Milei actuó con dolo, con intención, porque es parte de una defraudación. Es raro que Milei se haya subido a una maniobra fraudulenta. Milei no es tonto. Nadie que vaya a cometer un delito va a poner los dedos y dejar asentado en foto y en registro de audiencias estar con los cómplices. No tiene sentido. O sea, que los mismos que decían que Cristina tenía que ser culpable porque no dejó pruebas de ningún delito, ahora dicen que Milei tiene que ser inocente por la cantidad de pruebas que existen. Pero estos tipos se creen que todo el mundo es idiota. Volviendo al tema principal, Cristina tiene solo 3 causas: vialidad, dólar futuros y cuadernos de la corrupción o fotocopia de los cuadernos de la corrupción, ya que las pruebas fehacientes nunca, jamás aparecieron. El juez Bonadío, solamente el juez Bonadío, llamó a Cristina en un día 8 veces a declaración indagatoria y en total más de 10 veces la llamó a Cristina un solo juez a declaración indagatoria. En cambio, con Macri, con más de 214 causas, nunca fue llamado y solo la causa del correo lleva casi 25 años de antigüedad. Estos son datos,
no relato. Abro comillas y leo textual. Abro comillas y leo textual. El objetivo era Cristina. Tenían mapas, planos, hojas de ruta, escuchas, teléfonos, fotos, videos, cuentas bancarias, seguimientos a su casa, al Instituto Patria. No le encontraron absolutamente nada, cierro comillas. Firmado Cunio Libarona, actual ministro de Justicia del Gobierno Nacional. De 51 obras públicas asignadas a la empresa de Lázaro Báez o Austral Construcciones en Santa Cruz, en las que dice la denuncia que hubo sobreprecios. Y también hubo un perito nombrado por Macri. El perito. De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas, tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia, tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones, mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Son siempre los mismos los que nos denuncian y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros, porque no son más sinceros. No, tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. ¿Por qué se armó todo esto? Venían a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil. Los denunciados en ese momento, curiosamente, no era Cristina. Eran Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Julio de Vido. Cristina no era denunciada. La denuncia se radica en Comodoro Pi, o sea, en la Justicia Federal de la Capital Federal. ¿Qué dice el juez Ercolini en ese momento y frente a esto? No, la tienen que juzgar la Justicia Federal en Santa Cruz y entonces el tema muere en Comodoro Pi y lo manda el juez Ercolini a Santa Cruz. A partir de 2013, este tema se reactiva, es decir, cuando va, sigue su trámite judicial. Pero cuando se reactiva, a partir del 2013, con la campaña desaforada que inicia el grupo Clarín con su operador Jorge Lanata. La justicia de Santa Cruz toma la causa, la analiza y resuelve sobreseer. Cuando digo la justicia, estoy hablando de la Justicia Federal de Santa Cruz, también manejada, obviamente, desde la capital federal. Y decir sobreseer a todos los imputados por inexistencia del delito. El tema cambia luego, 2 años después, en 2015, cuando asume Mauricio Macri. La misma denuncia que había sido sobreseída en Santa Cruz por la Justicia Federal, la hacen en la ciudad de Buenos Aires, o sea, la repiten a la misma denuncia. Y ahí, ¿qué dijo Ercolini? Textual, es competencia mía, es competencia de Buenos Aires, dame la causa. Eso expresó públicamente el juez. Y se viola en ese momento un principio que dice que no puede una persona ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Hace una auditoría para ver si había sobreprecios en las obras que habían sido licitadas. Convengamos que se investigó Santa Cruz, pero se podría haber hecho en Salta o en Córdoba. ¿Por qué no se hizo esa misma investigación en Córdoba sobre las obras, a ver si había sobreprecio en Córdoba?
Muchas de estas obras habían sido licitadas en el gobierno de Néstor Kirchner, no de Cristina. Entonces, ¿cómo resolvieron meterla a ella? Porque ese era el tema, había que meterla forzosamente. Lo resolvieron con el argumento de la asociación ilícita. En 2023, la Corte la absolvió de asociación ilícita. No hay ni hubo absolutamente nada de la supuesta comunicación entre Cristina Fernández y Lázaro Báez. Tan es así que quien les habla puede dar fe de que Lázaro Báez no entraba nunca a la casa de Cristina porque era muy mal visto y rechazado por Cristina. Créase o no, estoy poniendo mi cara para decir que Lázaro Báez nunca jamás fue bien visto por Cristina Fernández de Kirchner. Escuchemos a una experta periodista en temas judiciales, Irina Hauser. La Corte, cuando hay violaciones a la Constitución que son flagrantes, tiene el deber de revisarlo. ¿Cuántos juicios viste contra dirigentes de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner donde se hayan hecho las trapisondas que se hicieron en el juicio de vialidad? Es un juicio que además se empezó sin ninguna prueba, no había un peritaje hecho. ¿Cuántas veces fueron recusados los jueces de casación que revisaban lo que pasaba ahí porque habían visitado y algunos jugado al tenis y al fútbol con Mauricio Macri, que lo único que le interesaba en la vida era proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? La semana pasada, cuando sale esta sentencia contra Lázaro Báez, sí, hay un juez que es el menos pensado que dice, no, yo creo que acá teníamos que revisar si se aplicó o no se aplicó la ley penal más benigna. Teníamos que entrar en el fondo de la cuestión. ¿Quién es ese juez? El más macrista de todos, Carlos Rosenkrantz. A mí me cuentan, en un sector de la Corte, que Carlos Rosenkrantz tiene muchas ganas de entrar en el fondo de esta cuestión. Sería de mucha responsabilidad. ¿Sabés qué hizo Carlos Rosenkrantz también contra lo que todos imaginábamos? Cuando falló la Corte en el caso del correo, que le dio al Superior Tribunal de la Ciudad la facultad de controlar lo que hacen los tribunales nacionales, sí, y con eso llevarse la causa del correo. Votó en disidencia Carlos Rosenkrantz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí no está todo dicho y que además vos mismo estás diciendo es una Corte así minúscula. Bueno, esa Corte minúscula es muy fácil que tenga una disidencia y que tenga que convocar a conjueces. Si tienen ganas de apurarse y de armar bardo y de proscribir a Cristina, lo van a hacer. Uno de estos jueces, Gorini, curiosamente, también fue juez en la causa en que se lo imputó a Fernando de la Rúa. ¿Saben por qué se lo imputó a Fernando de la Rúa? Por los incidentes de Plaza de Mayo que tuvieron 38 argentinos asesinados por la policía. ¿Han escuchado? 38 argentinos asesinados por la policía en Plaza de Mayo por un gobierno represor, el gobierno de Fernando de la Rúa. Gorini tuvo a su cargo esa causa. ¿Saben qué dijo Gorini? Que el presidente no había forma de que pudiera saber de qué se estaban produciendo esos 38 asesinatos. El mismo juez de Cristina dijo en una causa exactamente similar, nada más que en una era por obra pública y en otra era por asesinatos de conciudadanos. Dijo que el presidente no podía saber de qué se estaba tratando o qué estaba pasando en la calle. El mismo juez que después dijo que Cristina obviamente tenía que saber cómo se licitaba una obra en el sur de la Argentina. Había decenas, centenas, miles de obras en la Argentina. Al juez Gorini, que dijo que de la Rúa a 50 metros no podía saber que estaban matando argentinos, ese mismo juez dijo que Cristina sí debía saber qué estaba pasando en centenares de miles de obras en toda la República Argentina. Otra, por ejemplo, decía que Cristina armaba todo para que Lázaro Báez se presentara como único oferente a las licitaciones. O sea, el juez dijo que Cristina armaba todo para Lázaro Báez. ¿Sabe quién lo desmintió a eso? Macri. Fíjese, Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, era el dueño de IEXA, que tenía la mayoría de las obras públicas durante el gobierno de Cristina. Macri
fue el mismo que además la acusó, la persiguió, la calumnió, la difamó, la humilló, el mismo era el que se beneficiaba con las obras públicas del gobierno de Cristina con su primo Ángelo Calcaterra, que había quedado a cargo de la empresa constructora IEXA, que, como acabo de decir, había ganado muchas más obras que Lázaro Báez durante el gobierno de Cristina. Este es el camino judicial que ha tenido esta causa, que terminó el 6 de diciembre del 2022 con la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos para Cristina. La misma sentencia absuelve de culpa y cargo absolutamente a Julio De Vido, que era el ministro que tenía que planificar la totalidad de las obras públicas durante el gobierno de Cristina. De todo lo que la culpan, la aprobación pasó por el Congreso de la Nación. Todo lo que culpan a Cristina fue aprobado por el Congreso de la Nación. No, señor, por el Congreso no, por el Congreso y por la oposición. Todos los opositores que hoy se lavan la boca calumniando fueron los que aprobaron todas las obras por las cuales se condenó a Cristina. Así que ella no malversó nada, porque no estuvo directamente involucrada en la gestión que estaba a cargo de quién, según la Constitución. ¿Saben quién está a cargo de la ejecución de la totalidad de las obras? El jefe de gabinete, ¿tá? Y el ministro de Planificación. Ninguno de los jefes de gabinete fueron imputados. Ninguno de los jefes de gabinete fueron imputados, a pesar de que lo dice la Constitución Nacional. Todo esto, entonces, ¿de dónde salió? Todo esto fue obra del sujeto más perverso que registra la historia contemporánea argentina, el señor Héctor Magnieto, un señor nefasto para la República Argentina y para los argentinos. Todo esto fue obra del Grupo Clarín y del CEO Héctor Magnieto, que se dedicó a perseguir a Cristina, pero no porque sí. Con la persecución a Cristina, el Grupo Clarín y Magnieto lograron, y gracias a sus adversarios, Macri y también Milei luego, quedarse con el 80% de la telefonía, el cable y el internet de nuestro país. Vergonzoso. El Grupo Clarín, Magnieto, con la persecución que hizo. ¿Qué creen? ¿Que la hizo gratis la persecución? No, porque se quedó gracias a eso, porque con Cristina no lo iban a lograr, con el 80% de la telefonía, el cable y el internet de toda la República Argentina. Cristina es inocente. Cristina es inocente. Cristina es inocente. Y eso es lo que molesta. Y como además Cristina es una patriota, se ajustó siempre a derecho. No como el operador judicial de Macri, que ni bien le metieron la primera denuncia, se rajó del país. 3 años estuvo profugado hasta que le dijeron vení que ya te absolvemos. 3 años estuvo profugado. Cristina se ajustó a derecho y dio la cara y se presentó y la humillaron y la citaron 8 veces a indagatoria en un mismo día. Querían proscribir a Cristina. Hasta inventaron la ficha limpia con una justicia sucia. ¿A quién le cabe duda de que la justicia argentina está manchada y está ensuciada y son todos unos canallas los que integran la justicia y la corte, por supuesto? Bueno, a Cristina 10 años después le reabrieron con el gobierno de Macri, como dije anteriormente, rompiendo el principio de cosa juzgada. Justo coincide que el juez Ercolini estaba casado y la mujer de Ercolini era la jefa de prensa del ministro de Justicia de Macri, Garabano, y en ese momento se reabre la causa. Después Cristina quiere apelar y le tocan 2 jueces que no tienen acuerdo del Senado, Bruglia y Bertuzzi, jueces enemigos de Cristina porque no le había dado Cristina y su gente no le habían dado el acuerdo. Esos jueces pueden juzgarla a Cristina y después cuando ella apela le toca en el juicio oral un juez, el presidente del tribunal y el fiscal que la acusa
el juez, presidente del tribunal y el fiscal que la acusan jugaban en el mismo equipo de fútbol todos los sábados en la casa de Mauricio Macri, el declarado enemigo principal de Cristina Kirchner. Era el equipo de Liverpool. Encima este cara rota del juez se burló y se puso el celular y se filmó haciéndose el gracioso, el imbécil, el cara dura, el sinvergüenza, el cachafaz del presidente del tribunal, ¿no es cierto? Y tomando mate con un mate que tenía la inscripción de Liverpool, burlándose de que jugaba en el equipo del Liverpool en la casa quinta de Macri, integraba el mismo equipo de Macri. ¿Esto no es un delito? Claro que sí. En cualquier sociedad con una justicia digna y decente, este juez debe ser juzgado y metido preso, porque es una inmoralidad, además que es un delito. Yo no le desearía a mi peor adversario que lo juzgue a alguien. Yo tengo un adversario y lo he denunciado y quiero que lo juzguen. Pero resulta que el juez que lo va a juzgar es el que viene todos los días a cenar a mi casa. Obviamente que tiene que inhibirse y no lo hicieron. La imparcialidad está absolutamente violada en el proceso de Cristina Kirchner. Y por si fuera poco, el grupo Clarín soborna a los jueces. Estos jueces que viajaron, que recibieron el confort de uno de los hoteles de lujo más importantes de la Argentina, pagado por una empresa de multimedios, luego sacan sentencia beneficiando a esa empresa de multimedios, ni siquiera una sanción, ni una llamada de atención. Yo pienso si hay un ciudadano mirando esta sesión del Consejo de la Magistratura y dirá, ¿de qué están hablando? Y estamos hablando de 4 jueces federales, Ercolini, Maíquez, Caicial y Adarola, que por lo pronto los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de 3 días, un fin de semana largo, totalmente pago, a el hotel del empresario John Lewis en Lago Escondido, pago el transporte, pago la estadía, no sé, lo que habrán consumido allí. Luego se conoció que intentaron fraguar este viaje pago y diciendo que lo habían pagado ellos de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas para acreditar este viaje. Esos son los hechos. Porque acá nosotros tenemos que ver, no si se cometió un delito, si es ético que una empresa, llámese Grupo Clarín, te pague un viaje y a los meses resuelvas una causa donde beneficies a esa empresa. El caso de Telecom, por ejemplo, que creo que fue Caicial. ¿Es ético? ¿Es moralmente aceptable? ¿Es reglamentariamente permitido? Eso es lo que tenemos que averiguar acá. Eso es lo que tenemos que investigar acá. Y eso es lo que tenemos que determinar acá. Un juez puede no haber cometido un delito, sin embargo, ser removido de su cargo. Porque son 2 procedimientos distintos, lo dijo la Corte Suprema en el caso Geminiani, cuando lo sancionó. Ese juez puede no haber cometido ese delito y ser su conducta moralmente reprochable, causal de mal desempeño, y hasta por ahí no lo remueven, pero le pueden poner una sanción. Ni siquiera vamos a sancionarlos. Acá se propone desestimación. O sea, estos jueces que viajaron, que recibieron el confort de uno de los hoteles de lujo más importantes de la Argentina, pagado por una empresa de multimedios, luego sacan sentencia beneficiando a esa empresa de multimedios, ni siquiera una sanción, ni una llamada de atención. Puede haber resultados diversos entre lo que se dice en sede judicial y lo que se dice en sede política, que es este Consejo de la Magistratura. No sé en qué quedará después la honra ya de este Consejo de la Magistratura o la legitimidad o autoridad moral para sancionar a cualquier otro juez, después de no querer ni siquiera iniciar una investigación. En disciplina, no estamos en acusación, en disciplina, acá solo se sanciona, acá no se remueve a nadie, ni siquiera sancionar a los jueces que hicieron esto. ¿Y saben qué? Cuando Cristina apela, le tocan la casación, como acabamos de escuchar, los 2 jueces que iban a jugar al pádel a Olivos. Parece naturalizado. Ahora, cualquiera de los que nos está viendo o escuchando, ¿va a jugar al pádel a Olivos con frecuencia, con habitualidad? ¿Va a almorzar con el presidente de la Nación, cualquiera? Si no hay una relación de tipo íntima, o una relación de tipo funcional, o una relación de tipo de autoridad, o de negocios. Obviamente que no. Estos jueces
que iban a jugar al pable a Olivo, Borinsky y Hornos confesaron de que iban a jugar a Olivos con Macri. Y habrán jugado el truco también, y habrán compartido asados, obviamente. Están probados los ingresos y también están probados los ingresos a la Casa Rosada, que iban justo en fechas previas a que salieran las sentencias contra Cristina. Y a los 2 días aparecía, como ha estado sucediendo en estos últimos días, en la tapa de los medios hegemónicos, en las tapas de Clarín, de La Nación. Primero Cristina procesada, ahora Cristina detenida, Cristina presa. Yo pregunto, ¿alguien me puede decir en toda Latinoamérica, no, me corrijo, en todo el mundo, si hubo algún político o alguna otra mujer más perseguida durante 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, perseguida por la justicia, perseguida por el poder político, perseguida por las corporaciones empresarias argentinas, perseguida por la Embajada de Estados Unidos, perseguida por el gobierno de Estados Unidos, perseguida por la prensa hegemónica argentina, perseguida por los opositores. No existe en el planeta Tierra una mujer más perseguida que Cristina Fernández de Kirchner. Y a pesar de todo, allí está ella absolutamente entera. ¿Y saben por qué? Y esto que voy a decir, lo digo porque he dedicado unas cuantas madrugadas a leer 1966 páginas de la sentencia, donde no existe una sola prueba que le involucre a Cristina. No existe un WhatsApp, una llamada telefónica, un mensaje, una firma de ella. No existe absolutamente nada, una sola prueba que le involucre a Cristina en 1966 páginas que me he tomado el trabajo de leer con detenimiento y en detalle. Por eso digo y cierro este comentario editorial con mi nombre, Jorge Zapata, productor de televisión. Cristina es inocente. Cristina es inocente. Cristina es inocente.